Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 480. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 1 de marzo de 2024, estrenamos mes, vaya como pasa el tiempo. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros. El español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy os traigo un episodio que es continuación del martes. Ya sabéis, el martes os hablaba de mitos falsos sobre España y los españoles. Os hablaba de 5 mitos y bueno, pues un mito, ya sabéis, esas ideas que tenemos a veces sobre algo o sobre alguien y que, bueno, pues de alguna manera son, pues no son del todo correctos o, bueno, pues no son como en realidad pensamos. Hoy voy a hablaros de otros 5 mitos falsos sobre España y los españoles. Un episodio perfecto para conocer un poquito más sobre la cultura, las costumbres, cómo somos, cómo pensamos, cómo actuamos los nativos españoles y bueno, cómo se vive aquí en España. Y si queréis saber más cosas sobre eso, os recomiendo que entréis en el curso español de Tranquis en www.fluentspanish.express. Allí, hasta el próximo domingo, día 3 de marzo, ya no sé ni en qué mes estamos, pues está abierto el curso, podéis entrar al curso. A partir de ahí, ya no. Así que entrad en la página web y ahí tenéis toda la información y si queréis saber algo más sobre el curso o no tenéis ni idea de qué narices es eso de español de Tranquis, preguntadme. Me escribís, Diego, ¿qué narices es eso? Y yo os explico con pelos y señales. Y dicho esto, como digo, hoy un episodio de continuación, voy a hablaros de otros 5 mitos falsos, pero claro, como he estado en la newsletter, he estado en redes sociales preguntando pues todas esas ideas que tenéis o que teníais también de España y los españoles, y bueno, pues cuáles de ellas son verdad y cuáles no, pues resulta que, bueno, pues ya no tengo 5, tengo un montón, pero voy a intentar primero contar las 5 que yo había preparado para este episodio y luego pues voy a ir comentando algunas de las cosas que me habéis dicho, que algunas son muy divertidas y muy interesantes. Bueno, venga, vamos ya con el episodio, que me lío. O sexto mito ya, porque los 5 primeros fueron el martes: el español es el único idioma que se habla en España. Bueno, ese es uno de los mitos, también una de las cosas típicas que se dice aquí en España, ¿no? Que, bueno, pues todos solo hablamos español y es mentira. Ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, España tiene varias lenguas cooficiales. Por ejemplo, en Cataluña se habla el catalán, en Valencia se habla el valenciano, en Galicia se habla el gallego, y en el País Vasco se habla el euskera. Además, también hay otros lugares pues donde se hablan lenguas o dialectos, no sé cómo decirlo, en los que, bueno, no son lenguas cooficiales, pero bueno, por ejemplo, aquí en Asturias hay gente que habla el asturiano, o bable, en Islas Baleares el mallorquín. Bueno, hay un montón de dialectos o de maneras de hablar aquí en España. No todo el mundo habla castellano. Sí es verdad que, pues, por ejemplo, en la zona de Madrid, en la zona de Castilla, en la zona de Extremadura, pues en todas esas zonas sí que es verdad que se habla castellano únicamente, pero en otros lugares se combina y bueno, pues yo, como siempre, a gusto del consumidor y también supongo que dependiendo un poco del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Asturias, hablar asturiano en contextos muy formales no suele ser lo habitual, pero sí que es verdad que en nuestro día a día pues tenemos un montón de expresiones que utilizamos y no pasa nada. Así que bueno, pues ese mito entonces ya lo quitamos. En España se hablan diferentes idiomas y bueno, pues diferentes lenguas y no pasa nada. O sea, es muy interesante, mucha diversidad y como un poco en la línea de lo que hablaba en el episodio del martes. La diversidad que hay aquí en España es muy grande como para reducirlo todo a una afirmación. Bien, otro mito. Los toros son muy populares aquí en España. Vale, eso es mentira. Bueno, es mentira y además me atreveré a decir que están empezando a ser hasta impopulares. Es decir, muchas de las personas, entre los que me incluyo, no podemos ver los toros ni en pintura. Es una cosa que, no sé cómo, bueno, no sé ni qué palabra utilizar, que unos llaman arte. Yo no veo ningún arte en matar un animal. La verdad es que me parece lamentable. O sea, yo lo prohibiría desde ahora mismo. De hecho, hay muchos lugares donde ya se está prohibiendo las corridas de toros, pero es que no le veo ningún sentido a este espectáculo y añado el adjetivo de dantesco porque no tiene otra palabra que eso. Habrá gente que estéis escuchando aquí el podcast y que digáis, bueno, pues a mí los toros la verdad es que me gustan, Diego, así que
pues no estoy de acuerdo contigo. Desde luego que se puede tener todas las opiniones que queráis, pero yo estoy totalmente en contra de los toros y de hecho no me gusta absolutamente nada cuando asocian los toros a España, que bueno, a ver, es verdad que es donde más se practica, pero ya creo que es una práctica o es un espectáculo o un evento que cada vez tiene menos aceptación entre la sociedad española, lo cual pues también me gusta. Otro mito, los españoles son siempre ruidosos y extrovertidos. Vale, de nuevo, generalizaciones erróneas. ¿Somos ruidosos? Sí, bueno, hablamos alto, nos hacemos notar, por lo general. Si tú estás en una plaza, en un bar, en una fiesta, pues se sabe que hay españoles, eso es verdad, pero no todo el mundo es así. Hay gente que es más introvertida, hay gente que es más respetuosa con los demás. Bueno, pues un poco también dependerá de el momento de cada persona, pero decir que los españoles por norma general somos ruidosos y extrovertidos, pues bueno, creo que ya no se corresponde tanto con la realidad. Pienso que hay de todo, así que esto también otro mito que se nos cae abajo. Otro, noveno, en España siempre se come tarde. Vale, esta es una de las cosas que siempre se enseña, bueno, cuando veo vídeos de otros profesores o de gente que comenta sobre las costumbres de los españoles, pues siempre se habla de que tenemos unos horarios de comida muy bueno, pues tardíos, ¿no? Que comemos muy tarde, cenamos muy tarde. Bueno, creo, y esto lo digo como una sensación personal, por mi entorno, por las personas que tengo a mi alrededor, por lo que hablo con otros nativos españoles, que esto cada vez es menos, digamos, exagerado. Los horarios que se manejaban se manejaron durante muchos años aquí en España eran totalmente insostenibles. Yo, por ejemplo, os voy a contar mi caso. Cuando era más joven, estaba estudiando en la universidad y luego jugaba en un equipo de fútbol, pues muchas veces estaba cenando a las 12 de la noche. O sea, cenaba a las 12 de la noche y al día siguiente a las 7 de la mañana me levantaba para ir a clase, ¿no? Entonces, eso es absolutamente insostenible. Después de entrenar, cenar a una hora tan tarde, a las 12 de la noche, irte a dormir con el estómago lleno, vamos, es imposible. Entonces yo creo que por una cuestión también de que cada vez hay más conocimiento sobre las dietas, sobre la comida, sobre el descanso, pienso que cada vez en España se están tomando tiempos mucho más normales y sobre todo, yo diría, más adaptados a los horarios en los que nos movemos o en los que se mueve ahora mismo la sociedad. Todo va muy acelerado, la vida es, bueno, todos tenemos prisa, todos estamos muy ocupados y creo que cada vez pues los horarios se están adaptando un poco más a esta nueva realidad. Creo que antes sí que podía ser un poco más relajado, pues yo qué sé, era normal que saliera de trabajar alguien a las 2 de la tarde y comiera a las 3 y cosas así, luego no volviera a trabajar hasta las 5. Creo que eso cada vez es menos habitual y pienso que la gente está empezando a tener horarios, digamos, más lógicos y más normales. Por ejemplo, si más lejos, yo más o menos suelo comer todos los días a la 1 de la tarde, cenar a las 7, a las 8 como muy tarde, desayunar, bueno, pues cuando desayuno pues a las 7, a las 8, o sea, son horarios ya creo que bastante más normales y, por decirlo de alguna manera, más comunes o que más gente utiliza, no sé. Vale, vamos con el último mito, y es: España es un país mayoritariamente desértico o árido. Vale, esto también. Hablábamos del sol, de la playa, del calor, y claro, la gente muchas veces pues piensa en el sur de España, piensa en, no sé, en Almería, piensa en Murcia, en lugares que, bueno, pues son eminentemente áridos, son lugares que hay algún que otro desierto. Bueno, muchas de las películas, de hecho, del western, pues se rodaban directamente ahí en Almería, ¿no? Por el tema de los desiertos y tal. Pero, claro, decir que España es un país desértico, tú vienes aquí a España y se te caen los pantalones. O sea, aquí no hay... O sea, es todo verde. Ahora mismo, de hecho, estoy mirando por la ventana y está lloviendo. Llevo una semana entera lloviendo sin parar. O sea, mi perra está desesperada. Y la verdad es que decir que España es un país desértico o árido, pues no se corresponde con la realidad. O sea, de Madrid para arriba, casi todo verde. Si tú vas... Sí es cierto que ahora mismo en la zona de Cataluña están teniendo muchos problemas de abastecimiento de agua y, bueno, pues eso es un problema. Pero, si os digo, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, zona de Castilla y León... Bueno, todas esas zonas...
son verdes, o sea, es un tiempo totalmente diferente al que puede haber en el centro de la península o en el sur de la península. Así que, bueno, de hecho, si no estoy equivocado, ahora mismo en Andalucía están con sol y en Valencia, y aquí estamos, como os digo, que no para de llover. Así que nada, bueno, estos son los 10 mitos que yo tenía preparados. Y ahora tengo algunas cosas que contaros de gente que me ha escrito y tal. Y bueno, Miquela me decía que justo acababa de estar viendo esto de los tópicos españoles y tal, y que había varios de los que hablaban, ¿vale? Hablaban de las corridas de toros, ¿vale? Ya lo he comentado aquí ahora. Hablaban de echar la siesta, ¿vale? Esto es algo de lo que ya os decía el otro día, que hablo en el curso español de Tranquis, del tema de la siesta, de si es un mito o no. Y bueno, tengo que deciros que desgraciadamente es un mito. O sea, eso ya ha pasado mejor vida, ya los españoles no siesteamos todos los días como nos gustaría. Y bueno, pues esto, como os decía antes, un poco en la línea del tema de la alimentación, pues cada vez este mundo en el que vivimos, que es cada vez más rápido, más ocupado, pues es difícil tener un tiempo para decir, bueno, hoy voy a dormir la siesta, así que nada. Luego también el flamenco, de lo que hablaba el otro día, también está en el curso español de Tranquis. Y otro que es interesante que comenta Miquela, que es que los españoles hablan mal otros idiomas. Vale, esto me parece muy interesante. Y os voy a contar un poco por qué. Porque sí es cierto que los españoles tenemos una cosa muy curiosa con los idiomas. Vale, en la escuela se enseña muy mal el inglés, sobre todo, bueno, todos los idiomas, pero el inglés, que es el idioma que más se suele enseñar, se enseña muy mal. ¿Por qué? Porque las clases suelen ser de 30, 40 estudiantes y no hay tiempo para practicar. O sea, simplemente pues es un profesor hablando y así en realidad no se aprende nada. Y luego hay otro tema que, si habéis estado en España o habéis estudiado en España o lo que sea, seguramente lo habréis visto, y es que en España hay mucha tendencia, o había cuando yo estudiaba por lo menos, a reírse de las personas que hablan bien los idiomas. O sea, si en mi clase había uno que tenía una pronunciación perfecta en inglés, el resto de la clase lo que hacía era reírse porque tenía esa buena pronunciación. O sea, en España nos reímos de la gente, o nos reíamos de la gente. Bueno, yo no me reía, pero quiero decir que la gente se ríe de las personas que pronuncian bien, que hablan bien otros idiomas. Y esto, lo que ha hecho durante todas estas generaciones, ha sido que la gente se cohíba mucho o tenga mucho miedo a hablar por el qué dirán. Entonces, esto a mí me parece muy curioso. No sé si esto pasa en vuestro país, pero aquí eso estaba a la orden del día. Yo no sé si ahora eso ha cambiado. Sí es cierto que también hay otra cosa que influye, y es el tema de los subtítulos en la televisión. ¿Qué pasa? Que antes todos veíamos la televisión y todo estaba doblado al español, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué pasa? Que no estábamos practicando nada en versión original. Hoy en día ya no se ve tanto la televisión, o las nuevas generaciones no ven tanto la televisión, y se ven plataformas como Netflix, como HBO, como Amazon Prime, todas estas cosas, y al final mucha gente estamos viendo todo ya en versión original, subtitulado al español o al inglés o lo que sea, pero ¿qué pasa? Que estamos ya consumiendo un montón de contenidos, un montón de horas en el idioma original, y esto yo creo que está cambiando muchísimo pues este hecho de que los españoles hablábamos mal otros idiomas. Yo sí creo que esto sí era verdad, que los españoles hablábamos mal otros idiomas, pero creo que eso está cambiando. Y luego, más hablan, Miquela habla más de que los españoles gritan, como los italianos, me dice ella, ¿vale? Que hay muchas fiestas. Y luego este que también me parece interesante, que es el de los españoles siempre llegan tarde. Vale, esto no lo he metido dentro de los mitos, porque en realidad creo que no es un mito, es una realidad, que los españoles siempre llegamos tarde. O sea, a ver, yo sí que intento ser siempre puntual, pero hay muchas cosas que son interesantes y que podría comentar en un episodio de cómo manejamos en España el tema de los tiempos, porque la verdad es que es una cuestión cultural y de costumbres muy interesante y que, bueno, pues se me ocurre que podría entrar aquí en el podcast muy bien. Luego tengo otro mensaje de Jan que me dice, hola Diego, otro mito falso sobre España que he oído es que todos los españoles hablan solamente castellano. Bueno, esto ya lo hablaba, ya lo comentaba antes, que bueno, pues hay diferentes lenguas cooficiales. Y luego, y esto me hizo mucha gracia, se me ocurrió poner en Instagram, preguntar en Instagram qué cosas pensabais de España y de los españoles cuando... si pensabais en España, los españoles, ¿qué os venía a la cabeza, no? Y entonces una persona, Camila, me respondía que los españoles no se duchan. Vale, yo dije, imposible, o sea, yo no sé, yo me ducho 2 veces al día a veces, ¿cómo es posible que los españoles no se duchen, no? O sea, vamos a ver. Entonces estoy buscando una estadística, una encuesta,
y decía que el 57% de los españoles no se duchaba diariamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que fui a la newsletter, pues escandalizado con este tema, a decir que en realidad parece ser que los españoles no nos duchamos. Bueno, me hizo mucha gracia porque muchas personas me escribieron, muchos suscriptores y suscriptores de la newsletter me escribieron diciendo que los españoles, que sí se duchaban. Algunos incluso me enviaron estadísticas y datos de que en realidad los españoles eran uno de los países en los que más se duchaba la gente. Y me decía Zuzi, hola Diego, no pensaba eso de los españoles, he conocido españoles limpitos. Dice, con lo que sí tengo mucha experiencia es en esto, y esto es muy divertido. Nos vamos, o sea, cuando decimos nos vamos, cuando yo digo, por ejemplo, estoy en un sitio y digo nos vamos, equivale a lentamente vamos a prepararnos para irnos y salimos dentro de 1 hora y media. Y es verdad que nosotros cuando nos despedimos estamos casi 1 hora despidiéndonos porque somos así, somos complicados en ese sentido, en el de despedirnos, porque muchas veces no es como adiós y nos vamos, sino que estamos un rato todavía hablando y de repente aparece otro tema de conversación y esto se alarga y al final dijimos hace 1 hora y media que nos vamos y no nos vamos. Y la otra cosa que dice también Zuzi, que es, nosotros utilizamos mucho el pa' mañana, ¿no? El como, bueno, venga, esto ya, si eso pa' mañana, esto ya lo hacemos mañana, esto siempre dejamos para mañana lo que podíamos hacer hoy. Así que, bueno, estas cosas interesantes de mitos y costumbres de los españoles. Bueno, no sé, espero que os haya gustado este episodio. No sé si hay más ideas que tenéis sobre España y los españoles. No sé si hay alguna de las que he dicho que os parece que es mentira o que es verdad, o no sé, qué pensáis de todo esto. Contadme en los comentarios y no seáis españoles y no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Así que entrad a la newsletter en www.fluentspanish.express y suscribíos. Joder, qué bien lo acabo de hilar esto, increíble. Bueno, nada, que tengáis buen fin de semana, espero que disfrutéis. Y nos vemos, como digo, el próximo martes en otro episodio más de Fluent Spanish Express Podcast. Adiós.